¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es José Agustín Campos, presidente de CONFAGAN, Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Siempre a la orden. Muchas gracias. Los números no son opiniones, los números son una realidad cuantitativa de lo que está pasando en el país. CONFAGAN en su momento llegó a tener hasta 300.000 agremiados, hoy en día son 5.000. ¿Qué piensa usted que ha desestimulado que el venezolano tenga esa inclinación hacia atender las labores del campo, la ganadería, la agricultura? Bueno, quiero, en primer lugar, Andrina, con tu permiso, enviarle un gran saludo a los estudiantes universitarios de Venezuela hoy en su día. Bueno, fíjate, el productor agropecuario venezolano generalmente se caracteriza por ser un hombre clandestino, es decir, él se mete en su finca y su pasión es su finca. Solamente se mueve a hacer las diligencias que corresponde o cuando tiene un asunto que arreglar con el Estado, pero el resto es muy difícil que militen en el gremialismo, sobre todo cuando no ven resueltas sus aspiraciones naturales. Sus aspiraciones naturales, la tenencia de la tierra, la vialidad, las reivindicaciones, la seguridad, el financiamiento, el crédito, sus aspiraciones básicas. Y cuando él ve que no se le resuelven sus aspiraciones básicas, bueno, simplemente se repliega y deja de militar, y eso hace entonces que nosotros vayamos adaptando nuestros registros a las realidades. Sin embargo, las bases que producen los productores agropecuarios, esos están allí, intactos pese a todas las circunstancias, trabajando con muchísimo esfuerzo, haciendo lo que tienen que hacer por Venezuela, y eso es una rentabilidad muy positiva que tiene el país en el activo que significan sus productores agropecuarios, pero que están allá trabajando de sol a sol y el tiempo no les da para más. José Agustín, hay un tema bien interesante que analizar. Sobre todo en este tiempo, cuando se ha hablado de la cumbre del impacto climático, se habla muchísimo acerca de lo que serán los escenarios para el futuro del planeta. El tema del cambio climático tal vez se habla mucho en altas esferas, pero en lo cotidiano el ciudadano común no lo entiende. El impacto de las lluvias en nuestro país recientemente afectó por demás al sector de la ganadería, la agricultura, la vida diaria del venezolano. ¿Cómo hacer que ese mensaje llegue a los venezolanos para comprender la complejidad del tiempo que estamos viviendo como humanidad? Correcto. A nivel de los grandes liderazgos del planeta, hay reuniones distintas de los jefes de Estado en relación al cambio climático y en relación al calentamiento global que arrastra a la opinión pública en general. Pero cuando aterrizamos con los ciudadanos en la sociedad, sobre todo con el sector agrícola, el ciudadano no tiene información. Y al no tener información, él no tiene cómo asumir ni cómo contribuir en el cambio climático, ni siquiera para su propia defensa. Por eso nosotros desde CONFAGAN estamos proponiendo la creación de mesas técnicas agrícolas del cambio climático. Mesas técnicas que tengan que ver con el manejo del cambio climático, que son unas experiencias, mesas técnicas agroclimáticas es el término, que son unas experiencias que vienen recorriendo varios países de América Latina, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, donde el ciudadano se reúne, se organiza con el Estado, tienen la información suficiente. En este momento que existen temas tan importantes tecnológicos como la agricultura de precisión, para saber cuándo ellos deben sembrar y cuándo no deben sembrar, por ejemplo, porque si viene una helada, o si viene una sequía, o si vienen grandes lluvias, bueno, los climatólogos, a través de esas mesas técnicas agroclimáticas, deben hacer las propuestas correspondientes para que el caso de los agricultores, los pequeños, los medianos, puedan sembrar antes de una tragedia o puedan sembrar después de un evento, a los efectos de que el cambio climático, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, no les destruya sus unidades de producción. Por eso es muy importante esas mesas técnicas
agroclimáticas que podamos ir promoviendo en Venezuela para empezar en términos definitivos a atender ese tema en nuestra nación. Hay un tema también bien interesante que se desprende de allí y es poner la tecnología al servicio de la agricultura. Para eso hace falta inversión. Usted ha sido muy enfático en la necesidad de buscar financiamiento tanto de instituciones públicas como privadas para el sector agrícola y ganadero. ¿Qué se ha avanzado en ese sentido cuando se han tomado disposiciones legales como la reducción del encaje legal, pero no es una medida suficiente para que se ofrezca una cartera crediticia al sector agrícola y ganadero? ¿Qué hace falta? Usted, sobre todo, que ha tenido tantos encuentros con representantes del gobierno y distintas autoridades, ¿por qué en esta materia no se ha avanzado? Bueno, fíjate, en estos últimos días la Superintendencia de Banco hizo un exhorto o una resolución para que el sector bancario, tanto público como privado, atiendan desde el punto de vista financiero a los consejos comunales, a las comunas y a ese sector de orden colectivo de carácter popular. Eso es un jalón muy importante, que se pudiese bancarizar ese sector y que se le pudiese atender a ese sector, pero al mismo tiempo es importante que la SUDEBAN pudiera hacer ese mismo exhorto para que la banca pública y la banca privada atiendan desde el punto de vista del apoyo financiero, tanto el apoyo financiero clásico al sector productivo en general, como el apoyo financiero incluso localizado al sector de los pequeños y medianos productores, porque uno de los grandes clamores que hace en este momento el sector productivo es ese, el del financiamiento, al igual que el tema de la agroindustria, que tienen que cumplir con el pago a los productores. Por ejemplo, antes de venir para acá me llamaron productores de caña de azúcar del estado portuguesa, donde el central donde ellos arriman su caña tiene 8 meses que no les paga. Entonces imagínate cómo se sostiene la familia, cómo se sostiene el productor con una agroindustria que no cumple sus responsabilidades básicas. Entonces, importantísimo que se hagan esos esfuerzos desde la administración pública para que el financiamiento llegue, porque si el financiamiento no llega ni a los grandes, ni a los pequeños, ni a los medianos, la tarea de la producción de alimentos, bueno, se dificulta, ¿no? Entonces, es muy importante que al tema de las comunas que están trabajando, que los consejos comunales que se han venido organizando, que son nuevas experiencias de carácter colectivo que recorren al mundo productivo, se le dé ese impulso, pero igualmente al resto del sector productivo nacional. El precio de los productos en Venezuela se disparó un 50%, esto según Ecoanalítica, y muchos piensan que esta cadena especulativa parte de los productores, de los ganaderos. ¿Qué es lo que está pasando en realidad para que esta cadena de valor se traslade al consumidor final y los precios se incrementen de una manera tan especulativa? Bueno, fíjate, si alguien no especula en Venezuela, si alguien está en contra de la especulación, es el sector agropecuario en general, tanto el sector ganadero como el sector de los agricultores. En primer lugar, porque por razones de orden biológico no es posible que tú tengas almacenado en tu finca ni leche, ni carne, ni ganado. Eso no es posible desde el punto de vista biológico. Ahora, si hay en Venezuela un esquema especulativo, básicamente en el sector del agrocomercio y básicamente en el sector agroindustrial. Por ejemplo, nosotros deberíamos tener una agroindustria fortalecida, moderna, democrática, pero que cuide al agricultor, Es decir, que esa agroindustria vele porque el agricultor pueda tener precios que le den rentabilidad para poder seguir reponiendo y poder seguir trabajando. Entonces, el precio del maíz en este momento que los agricultores aspiran, que el precio sea 0.40, 0.45, 0.50, la agroindustria lo establece en 0.36, en 0.38, eso no le da para tener un agricultor, un sembrador de maíz fortalecido desde el punto de vista económico, porque la agroindustria generalmente calcula tener enredado al sector del agrocomercio y de los precios
para que en un momento determinado el Estado, el gobierno, pueda autorizar licencias de importaciones, esas mismas licencias de importaciones donde la agroindustria serían sus propios beneficiarios en contra de la producción nacional. Entonces se hace absolutamente necesario buscar un equilibrio donde se tenga un agricultor productivo, un agricultor rentable, un agricultor que sea exitoso y al lado una agroindustria exactamente, que sea democrática, que sea exitosa, que tenga rentabilidad, pero no una agroindustria que tenga las mandíbulas siempre abiertas, buscando ganancia, ganancia y más ganancias, y poniéndole la bota en el pescuezo a los agricultores. Ese desequilibrio hay que acabarlo en nuestro país. Con la reanudación de relaciones entre Venezuela y Colombia, el presidente Gustavo Petro declaraba que va a buscar de alguna manera establecer alianzas con el sector agrícola venezolano. ¿Cómo piensa usted que se puede hacer para que exista una relación equitativa entre los productos venezolanos y colombianos y por dónde se debería orquestar esta nueva relación comercial con Colombia? Nosotros, Venezuela no puede ser un país en el mundo del agronegocio, del agrocomercio, de la agroproducción. Venezuela no puede ser un país receptor. Venezuela tiene que ser un país actor. Es decir, Venezuela no es un país para que solamente reciba mercancías y productos terminados, sino Venezuela tiene que construir con Colombia una oferta agroexportadora donde Venezuela pueda producir para Colombia y tenemos cómo hacerlo en arroz, tenemos cómo hacerlo justamente en maíz, tenemos cómo hacerlo justamente en ganadería. Para ello hace falta también construir unas mesas técnicas bilaterales donde participe incluso la Cancillería, donde participen los diputados de la Asamblea Nacional, donde participe el sector privado en general, a los efectos de cuidar la salud del comercio internacional colombiano, pero cuidar también la salud del comercio internacional venezolano. Porque si somos un país solamente receptor, un país comprador, bueno, nosotros los venezolanos nos negamos a eso y por supuesto estamos condenados, mejor dicho, a tener las mejores relaciones comerciales y políticas con Colombia. Acerca de las relaciones que eventualmente se van a reanudar con Brasil, que sucede algo similar porque es una economía de las más potentes de la región. ¿Cuál debería ser el enfoque? Bueno, Brasil es uno de nuestros grandes mercados naturales, por ejemplo. Nosotros en Venezuela, por el sur de Venezuela, podemos auxiliar desde el punto de vista agroalimentario al norte de Brasil. Cuando la agricultura en los estados de Roraima, por ejemplo, en esa zona, en Manaos, por ejemplo, que son zonas tan intensas, la agricultura hay una época que allí se deprime y ellos tienen que trasladarse hasta Sao Paulo, adentro, que queda 6.000 kilómetros para allá. Nosotros, por el sur de Anzoátegui, por el sur de Monagas, estamos apenas a 1.200 kilómetros de Brasil. Nosotros hemos descubierto que en el sur de Anzoátegui, en el sur de Monagas, hay aproximadamente unas 150.000 hectáreas de tierras limpias desde el punto de vista fitosanitario, para construir una gran oferta exportable que auxilie desde el punto de vista agroalimentario a Brasil, al norte de Brasil, por el sur de Venezuela, es decir, que el norte es el sur. Hay que hacer definitivamente muchas mesas de trabajo para abordar estos temas. Gracias, José Agustín Campo, presidente de Confagam, por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Siempre a la orden. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa y al regreso seguimos con más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.